a través de videoconferencia, dado ese estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, que ha hecho que desde el año anterior se permite el trámite de estas audiencias por esta vía, tal como ha quedado plasmado también en el reciente acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, esto es el PCSJ 2111-840, en el cual se ha indicado que que se debe continuar dando prioridad a las audiencias de manera virtual. Y es por esto que para garantizar ese principio de la publicidad, este despacho ha dispuesto la retransmisión de esta audiencia a través de las redes sociales con las que cuenta este juzgado. Asimismo, es pertinente dejar constancia que por esa virtualidad los sujetos procesales que van a intervenir en este acto a través de correo electrónico previo a dar comienzo al mismo han corrido traslado de los documentos que acreditan su identidad. Y en ese contexto vamos a proceder a verificar la presencia de las partes y en primer lugar para que realice su presentación se le otorga el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía como solicitante de esta audiencia. Muchas gracias, señora juez. Presento cordial saludo a usted, extensiva al señor defensor y a la procesada. Mi nombre es Avilene, con cédula de ciudadanía. Ismina Chocó. Acudo a esta audiencia como fiscal 65 seccional encargada de la unidad de hurtos. Piso L1, oficina 015, correo electrónico. Número de teléfono. Gracias, señora juez. Gracias, señora fiscal. Se procede ahora a concederle el uso de la palabra al representante de la defensa técnica para que también efectúe su presentación. Buenos días, señoría. Buenos días para la representante fiscal, secretario de su despacho, mi representada y demás partes intervinientes ante ustedes. José Alejandro, adscrito a la Defensoría Pública, me identifico con cédula de ciudadanía, tarjeta profesional de la Judicatura, mi dirección de comunicación es Gracias, señor defensor. Ahora, por favor, para que la ciudadana Julieta Alexandra Parra Castro se presente manifestando sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, su dirección, su teléfono y su correo electrónico si cuenta con él. Buenos días, mi nombre es Julieta. Me identifico con cédula de ciudadanía de Bogotá, barrio Fátima. Mi teléfono está y mi correo electrónico. Muchas gracias. Gracias. Verificada así la presencia de partes necesarias para dar trámite a la solicitud de la Fiscalía, se procede entonces con la audiencia de formulación de imputación. Y para esta diligencia, que consiste en un acto de comunicación que está en cabeza de la Fiscalía, de manera muy respetuosa se le solicita a la ciudadana Parra Castro que le preste mucha atención a lo que va a indicarle la delegada fiscal, pues le va a informar que tiene conocimiento de unos hechos y que esos hechos presuntamente encuadran en un delito para así solicitar su vinculación formal a esta investigación penal. Por favor, prosiga, señora fiscal, con la formulación de imputación. Gracias, señora juez. En la fecha procede la Fiscalía a formular imputación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286, 287 y siguientes del Código de Procedimiento Penal por los presuntos punibles de hurto agravado tentado previsto en los artículos 239, 241, numeral 11 y artículo 27 del Código Penal en contra de la señora Julieta Alexandra Parra Castro. Para su información, señora juez, la señora Julieta Alexandra Parra se encuentra plenamente identificada e individualizada. Se identifica con cédula de ciudadanía
nacida el 17 de diciembre del año, edad 22 años, estado civil soltera, ocupación de con arraigo en esta ciudad en la calle número de teléfono. En cuanto a los hechos que nos convocan hoy a esta vista pública, acaecieron el día 25 de octubre, a eso de las 20:15 horas, cuando la señora Juliet Alessandra Parro pretendía salir del almacén Éxito del barrio Fontibón, ubicado en la avenida Centenario, número 106-55, con 11 brasieres sin cancelar, por lo cual se activaron las antenas de seguridad y al indagarle el guarda de seguridad John Steven Chavarro García si llevaba mercancía sin cancelar, manifestó que sí. Por tal motivo fue invitada a la sala de conversaciones donde hace entrega de la mercancía evaluada en la suma de 1.070.890 pesos. 1.070.890 pesos. Por estos motivos fue retenida y puesta a disposición de las autoridades pertinentes. Señora Juliet Alessandra Parra, estos hechos que yo le acabo de narrar a usted tienen adecuación típica en nuestro Código Penal en el libro segundo, título séptimo, capítulo primero, artículos 239, 241, numeral 11, en armonía con el artículo 27 del Código Penal. En este momento yo voy a proceder a darle lectura a usted de cada uno de estos artículos para explicarle finalmente el quantum punitivo en el cual usted se vería inmersa. El artículo 239 del Código Penal nos habla del delito de hurto y dice: el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. En su inciso segundo nos dice que la pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, el artículo 241 nos habla de las circunstancias de agravación punitiva, donde está plasmado que la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. En este caso, concurre el numeral 11 de este artículo, toda vez que la conducta que usted cometió fuera un establecimiento público o abierto al público. Así las cosas, señora Juliet Alessandra Parra, como le indicando, la Fiscalía General de la Nación procederá en estos momentos a realizarle la respectiva dosificación de la pena en aras de informarle a usted en un lenguaje comprensible el quantum punitivo el cual usted se vería inmerso. Como ya le daba lectura el artículo 239 que nos habla del hurto, este partiría una pena mínima de 16 meses a una pena máxima hasta de 36 meses. ¿Por qué razón? Toda vez que la mercancía que usted pretendía sacar del almacén no superaba los 10 salarios mínimos, por eso se da aplicación al inciso segundo del artículo 239. En cuanto a las circunstancias de agravación punitiva que consagra el artículo 241 y que ya se le dio lectura, toda vez que el hurto se cometió en el almacén Éxito es un establecimiento público o abierto al público. Entonces, estos 16 meses de prisión como mínimo le quedarían a usted en 24 meses de prisión y como máximo a 63 meses de prisión. Sin embargo, la conducta que usted cometió por circunstancias ajenas a su voluntad no se consumó, quedó en el grado de tentativa. La tentativa la consagra el artículo 27 del mismo Código Penal y nos dice: el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que estos 24 meses de prisión, al quedar la conducta en el grado de tentativa, partiríamos de una pena mínima de 12 meses de prisión hasta una pena máxima de 47.25 meses de prisión. De igual manera, señora Juliet Alessandra Parra, es mi deber explicarle que la formulación de imputación consiste en el acto en que la Fiscalía le comunica a usted que se ha iniciado una investigación en su contra como responsable en calidad de autora y a título de dolo de la conducta del delito de hurto agravado en la modalidad de tentativa.
Este delito lo cometió en el almacén Éxito. Igualmente le informo que la Fiscalía cuenta con unos elementos materiales probatorios, como son el informe de policía de casos de captura en flagrancia, el acta de derechos del capturado, acta de incautación, acta de entrega de estos artículos, video del día de los hechos en el almacén y la correspondiente denuncia que instauró el almacén. Por lo anterior, señora Juliet Alessandra Parra Castro, explicado como lo acabo de hacer, usted de manera expresa puede manifestar, libre, consciente y voluntaria, si se allana o no a la formulación que le hace la Fiscalía en estos momentos. En caso de allanarse de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y como quiera su captura no fue sometida a control de legalidad ante un juez de control de garantía, sería acreedora a una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignaría en el escrito de acusación. Pero si decide no aceptar la imputación que le hace la Fiscalía, se le explica que a partir de este momento tenemos un término de 90 días para formular el escrito de acusación y se haría comienzo a un juicio que es público, oral, contradictorio, concentrado y parcial, por mediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Señora juez, en estos términos la Fiscalía deja formular la imputación a la señora Julia solicitando se imparta legalidad a la misma. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. En aras de rodear de garantías a la ciudadana Parra Castro, se le pregunta al representante de la defensa técnica si tiene observaciones o solicitudes de aclaración. Señoría, he escuchado con atención la formulación de imputación que acaba de hacer la Fiscalía a mi representada y no encuentro, pues, no tengo ninguna inquietud ni tengo observaciones que hacer a la misma. Gracias, señor defensor. En ese orden de ideas se le informa a la ciudadana Julieta Alexandra Parra Castro que en esta audiencia la delegada de la Fiscalía cumplió con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para llevar a cabo este acto de formulación de imputación. Por ende, a partir de este momento, usted adquiere la calidad de imputada y se le considera formalmente vinculada a la presente investigación penal. Al adquirir esa calidad de imputada, es mi deber informarle que le asisten unos derechos, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Norma que dispone que usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, usted tiene derecho a no ser obligada a declarar en contra de sí misma ni autoincriminarse. Tiene derecho a no ser obligada a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad. Tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra o lo que también puede denominarse a guardar silencio. Tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar. Tiene derecho a ser oída, asistida y representada por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado. En su caso, ese derecho que se denomina la defensa técnica está siendo ejercido por un abogado que hace parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública en la medida en que usted aún no ha elegido o ha escogido un defensor de confianza, y esta es la forma que tiene el Estado para garantizarle ese derecho a la defensa técnica. También tiene derecho a tener las conversaciones con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos que motivan a que la Fiscalía inicie un proceso penal en su contra. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es por ello que de manera excepcional usted podrá solicitar esas prórrogas justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas,
Audiencia de juicio oral en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, a los que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía General de la Nación, y asimismo obtener la comparecencia de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos investigados, aún bajo la utilización o el empleo de medios coercitivos. Igualmente, de acuerdo con esta norma, usted tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que le acabo de mencionar, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. En ese orden de ideas, también debo señalarle, como ya lo efectuó la delegada de la Fiscalía, que el día de hoy tiene dos alternativas, una aceptar la formulación de imputación y otra no aceptarla, que si su decisión el día de hoy es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso va a continuar con su trámite ordinario, lo cual significaría que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente sería convocada a una serie de audiencias que formarían parte de la etapa de juzgamiento, que esa etapa de juzgamiento comienza con una audiencia de formulación de acusación que se desarrolla más o menos en términos similares a la audiencia que estamos realizando el día de hoy, que luego sería convocada a otra audiencia que se llama preparatoria, que es muy importante al ser el escenario donde la Fiscalía y la Defensa pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en esa audiencia de juicio oral que ya le mencioné, usted tiene derecho, que es la audiencia que cierra la etapa de juzgamiento y será en la misma donde se debe dar ese debate, esa controversia probatoria. Vamos a esperar un momento porque al parecer se presentó la desconexión de la defensa técnica. Pues no lo veo en pantalla. ¿Me podrías confirmar, Carlos, por favor? Gracias, Carlos. Entonces, antes de continuar, obviamente tenemos que aguardar a que se reconecte nuevamente.
Y al parecer tenemos conexión nuevamente con la defensa. Señor defensor, ¿puede escucharnos? Señor defensor, ¿puede escucharnos? Sí, doctora, perfecto. Es que se me había caído la red, pero ya me conecté con el celular y escucho perfecto. Gracias, señor defensor. En la medida en que este despacho se percató de la desconexión temporal de la defensa, inmediatamente ocurrió la misma. Es por ello que se va a retomar en el punto en el que se notó esa falencia. Como se le venía señalando a la ciudadana Parra Castro en el evento de no aceptar cargos, el proceso que ha iniciado en su contra continuaría con su trámite ordinario y ese trámite ordinario, concretamente esa etapa de juzgamiento respecto a ese trámite ordinario, culmina con la audiencia de juicio oral que le he mencionado que tiene derecho, que será donde se debe surtir ese debate probatorio y luego de que se realice el debate probatorio, será al juez que le corresponda conocer de su caso por reparto, quien va a definir si los hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos, es decir, que va a decidir si emite una sentencia absolutoria librándola de los cargos aquí enrostrados o una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos materia de investigación. Debe tener en cuenta que así usted decida no aceptar cargos el día de hoy, ello no significa que en el futuro no pueda explorar alternativas para terminar anticipadamente este proceso, alternativas como lo son las negociaciones y preacuerdos que usted puede suscribir con la Fiscalía contando con la asistencia técnica de su defensa, pero frente a los preacuerdos es importante que conozca desde ya que si bien se trata de una forma de terminar anticipadamente el proceso penal, la misma lleva consigo la imposición de una sentencia condenatoria a cambio de una rebaja de pena de ser aprobado el preacuerdo por un juez de la República. Pero existen otras dos alternativas, como son las figuras de la preclusión y el principio de oportunidad, las cuales, a diferencia de los preacuerdos, no llevan consigo la imposición de esa sentencia condenatoria, pero sobre esas figuras, de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular, si aún no le han sido explicadas, le serán informadas por parte de su defensa técnica. Ahora, si su decisión el día de hoy es la de aceptar la formulación de imputación, estaría renunciando así a sus derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de llegar a aceptar lo que sucedería también en un futuro próximo y ante un juez diferente, es que sería convocada una audiencia en la cual se procedería a verificar su aceptación de cargos y con fundamento en esa aceptación y también teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener en cuenta que el hecho de que usted sea condenada por los hechos acá investigados, eso tiene unas consecuencias, así esa condena sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o sea producto de un preacuerdo que en el futuro pueda realizar con la Fiscalía, o sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Y esas consecuencias son el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que le va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida. Pero la consecuencia más gravosa es que el día de hoy le fue imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión y ese de hecho de por sí hace probable que esa pena de prisión la pueda llegar a purgar privada de su libertad en un establecimiento carcelario, pero esa sería una decisión que le correspondería adoptar al juez
que eventualmente pueda emitir una sentencia condenatoria en su contra. También tenga en cuenta que se acepta cargos el día de hoy. Al contemplar nuestro sistema una justicia premial, usted se haría acreedora a una rebaja en la pena que está consagrada en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y que puede llegar a ser hasta del 50% de la pena a imponer. Pero para que usted pueda acceder a esa rebaja de pena por allanamiento a cargos, ha precisado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia bajo el radicado 39.831 del año 2017, que se debe cumplir con el requisito del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que se debe reintegrar por lo menos el 50% del incremento patrimonial percibido con la conducta punible y asegurar el otro 50%, es decir, el restante de ese incremento patrimonial. Asimismo, tenga presente que llegar a aceptar cargos se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se podría arrepentir en un futuro, a no ser que se muestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Y en ese orden de ideas, en la medida en que ya se le han informado sobre sus derechos, ya se han ampliado esas explicaciones respecto a las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, a continuación, Juliet Alexandra, voy a proceder a realizarle una serie de preguntas a las cuales, por favor, solo me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya se lo he informado, usted le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, es innecesario que suministre cualquier tipo de explicación con sus respuestas, pues el único objetivo que tiene esta audiencia es iniciar un proceso penal en su contra, pero aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos. Entonces, por favor, va a encender su micrófono y en primer lugar me va a contestar si entendió la formulación de imputación efectuada por la delegada de la Fiscalía. Sí, ¿Usted entendió los derechos que se le dieron a conocer en esta audiencia? sí, Usted ha sido asesorada por el abogado que como defensor público la acompaña en esta audiencia. sí. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? La señora no aceptó cargos. Gracias, Juliet. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia que la ciudadana Juliet Alexandra Parra Castro, como se ha podido evidenciar en esta audiencia, ha manifestado que no desea aceptar la formulación de imputación. Esta ciudadana también debo darle a conocer el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Y es por ello que sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondientes y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que usted hubiere realizado antes de esta audiencia y que deban perfeccionarse en el transcurso de este proceso y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Finalmente, se deja constancia que, de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal. Y teniendo en cuenta que se han cumplido con esas formalidades legales, es por ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, resuelve impartir control de legalidad a la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía de la delegada respecto a la ciudadana Juliet Alexandra Parra Castro, entregándole el delito de hurto agravado en la modalidad de tentativa,
de acuerdo con las previsiones de los artículos 27, 239, inciso segundo y 241, numeral 11 del Código Penal. Y se informa que contra esta decisión no procede ningún recurso al tratarse de un acto de parte y de mera comunicación, el cual es inoponible. Y por ende, de esta forma, culmina esta audiencia dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo tanto a la Fiscalía, a la Defensa, a la ciudadana Parra Castro y obviamente también a la Secretaría de este despacho judicial